Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Este jueves 19 de noviembre conmemoramos el 138 aniversario de La Plata. Y les quería contar un poco el contexto histórico en donde se fundó la ciudad y cómo vivimos en ella hoy en día. Primero que nada, quería rememorar que a comienzos de 1880 el presidente Nicolás Avellaneda anunció la decisión de legislar la federalización de Buenos Aires y el gobernador bonaerense Carlos Tejedor en ese momento estuvo autorizado por la legislatura a invertir dinero en armamento policial y en la milicia provincial. Esto generó un poco de caos entre las provincias y Buenos Aires, en dónde iba a estar ubicada la capital en ese momento de la nación y dónde iba a ser la capital de Buenos Aires. Luego fue elegido presidente Julio Argentino Roca y Avellaneda convocó a las tropas del Ejército Nacional dirigidas por Roca para poner un orden en la provincia. Mientras tanto, el Congreso Nacional declaró a Buenos Aires capital de la República Argentina. Tejedor exigió a la Constitución tener un Estado porteño independiente y esto hizo que se generara una guerra civil que comenzó el 12 de junio de 1880. Los ejércitos nacionales y porteños se enfrentaron en varios puntos de la ciudad y se produjeron alrededor de 3.000 muertos. Las fuerzas de Tejedor fueron vencidas y finalmente la ciudad sería federalizada, dando comienzo a una larga hegemonía de Roca en la historia de la política argentina. Con esta afirmación, días más tarde, mediante la legislatura porteña, se separó a Buenos Aires de la provincia homónima y la capital ahora sí se trasladaría a la ciudad de La Plata. Y luego de la famosa revolución de los 80, de 1880, Dardo Rocha tuvo un arreglo con Roca, en donde Rocha aceleraba el proceso de entrega en el Senado de la provincia y Roca lo ayudaría a ser gobernador, lo cual efectivamente pasó. Y cuando Rocha se hizo cargo del gobierno de la gobernación en 1881, lo primero que hizo fue mostrar un proyecto sobre la creación de una nueva capital y decidir que se construyera en las lomas de la Ensenada, o sea, donde estamos nosotros actualmente hoy. ¿Por qué se eligió este lugar? ¿Por qué no otro? Cuando acá había todo desierto, no había nadie. Sería como empezar una ciudad desde cero. Se eligió principalmente por las cercanías al único puerto natural que existía, ya que se pensaba que haciendo un puerto importante, La Plata iba a superar rápidamente a Buenos Aires. Porque La Plata es una ciudad importante por Buenos Aires debido a la cercanía. Pero optaron por este lugar porque el único puerto natural sobre la banda derecha del río de la Plata era el puerto de la Ensenada. El puerto de la Plata empezó a funcionar muy bien hasta que se abrió Puerto Madero, que hoy en día sigue estando. Entonces en 1904 la provincia le tuvo que ceder a la nación este puerto porque no podía mantenerlo. Y el gran error fue ponerlo acá porque pensaban que iba a ser la nueva Buenos Aires. Pero bueno, no sucedió. Y La Plata tardó en levantarse bastantes años, pero se hizo muy, muy rápidamente a comparación de otras ciudades del mundo. La residencia del gobernador, la legislatura y todos los grandes edificios se construyeron solo en 3 años. Eso fue muy rápido, a una velocidad extraordinaria a nivel mundial. Y en la década del 80 se hicieron en 10 años 7.000 kilómetros de vías. O sea que lo que fue rápido fue construir los edificios, los grandes palacios, pero después tardaron 10 años más en construir 7.000 kilómetros de vías que comunicarían a los trenes en todas las ciudades y a nivel nacional. Y además, obviamente, en esta ciudad se construyeron casas y escuelas. ¿Y cómo estaba compuesta la población en la época de la fundación? La ciudad se fundó en el periodo que podríamos llamar de primera oleada inmigratoria masiva, una masividad de gente que venía de Italia
de Europa y que más o menos va desde 1878 a 1889. Y en su mayoría eran inmigrantes italianos, pero además había españoles y gente de otras nacionalidades. Había una mezcla importante, eso tuvo que ver mucho con la incorporación de lenguajes, de culturas en este sector. Ni bien, o sea, igual la población era bastante escasa, pero ni bien en 1880 Dardo Rocha asume la gobernación de la provincia de Buenos Aires, se acerca mucho a su amigo Pedro Benoit, que era un ingeniero de una formación muy inmensa para esa época, y Benoit fue un gran asesor de Rocha, no solo porque diseña junto a otros arquitectos, los arquitectos escaseaban en esa época, había más que nada ingenieros, pero él diseña junto a otro grupo de arquitectos el plano de la ciudad de La Plata. Y además, junto a Rocha, diseña muchos de los edificios importantes de la ciudad. Por ejemplo, Pedro Benoit diseña completamente a la catedral, que se encuentra enfrente de Plaza Moreno. La ciudad de La Plata estaba inspirada un poco en lo que estaba pasando en Europa en ese momento, donde las ciudades más importantes marcaban hacia dónde iba el urbanismo. Entonces La Plata toma esas ideas de las grandes avenidas, bulevares, las plazas interconectadas por esas arterias y lo lleva a hoy un diseño que es renombrado totalmente a nivel mundial porque tiene una interconexión muy singular y sobre todo muy envidiada en ese momento. Hay varios modelos de planos hasta que llegan al plano que tenemos hoy, pero en realidad la forma básica es un cuadrado con dos grandes diagonales que se cruzan y en ese cruce, en el centro, se encuentra la Plaza Moreno y es el centro geográfico de la ciudad. Es una ciudad en donde la ciudad en sí está a 18 kilómetros del Río de la Plata y después de ese cuadrado, dentro de ese cuadrado hay una retícula donde a la mitad de la ciudad tiene marcado un eje que es el eje fundacional y que está a la mitad de la ciudad justo y están inscriptos en ese eje todos los edificios públicos. Y por eso a La Plata la llaman la ciudad de las diagonales, a veces por la ciudad de los tilos también, por la cantidad de árboles que abundan en ellas, a veces la ciudad de las Atenas de América, porque por la cantidad de universidades que tiene, por los museos, por los saberes en general. Está llena de palacios y de usos públicos, y todo eso se hizo en 4 años. Cuando se inauguró resultó muy moderna, tanto que en la Exposición Universal de París se la proclamó la ciudad del futuro. Hoy es la 4ª ciudad más poblada de Argentina, y es capital de la provincia más importante económicamente de Argentina, y espera todavía ser patrimonio de la humanidad algún día. La casa de Rocha, que está en 14 y 50, hoy es el Museo de Rocha y se la puede ir a visitar y conocer la historia de Rocha y todos lo que él hizo desde que llegó hasta que falleció. También se la conoce a esa casa, a ese museo, por la casa de los 40 días. ¿Por qué? Porque Rocha jugó una apuesta a Carlos D'Amico y dijo que iba a construir su casa en esa cantidad de días, que era un baldío en ese momento ubicado en 14 y 50. Como lo logró tan rápido, se inauguró la casa, festejaron y se hizo un asado. En 1982, 100 años después de la fundación de La Plata, se abrió la piedra fundacional y se encontraron reliquias guardadas en un cofre de plomo, monedas, periódicos, medallas y objetos masónicos en general que hoy en día están dentro del Museo de Rocha. Así que los pueden ir a visitar. Y los arquitectos de La Plata dicen que a La Plata la hicieron los masones con pensamiento masónico, ya que Rocha era masón, Benoit era masón, era una línea ideológica secreta del siglo XIX. En La Plata estuvieron todos ellos y en el gobierno nacional también. En las monedas y medallas que se encontraron dentro del cofre de plomo de la piedra fundacional, tenían dibujitos de símbolos de escuadra y el compás, que son símbolos masónicos de la racionalidad ilustrada, ya que la masonería proclamaba la salud, la justicia y la igualdad.
Volviendo un poco al plano de La Plata, nació en un tablero de dibujo. Es un poco ciudad del mundo. Eran ingenieros todos los que participaron de ese diseño. No había arquitectos casi, como ya dije. Y Dardo Rocha diseña una gran capital de la ciudad de Buenos Aires, porque los palacios son mucho más grandes que los que tenía la nación en ese momento, y el puerto de La Plata fue el más grande de la Argentina. Y se dice que La Plata no tuvo infancia porque se generó en 4 años, se levantó una ciudad donde no había más que desierto y es un prestigio a nivel mundial que fue diseñada y Dardo Rocha, muy orgulloso de su diseño también, fue a recibir un premio en París. Dardo Rocha en sí quería ser, aspiraba a ser el presidente de la nación algún día y él quería que La Plata fuera la capital del país, pero bueno, eso no pudo ser. Y en el momento de la inauguración de La Plata, solamente Washington, la capital de Estados Unidos, era la más moderna del mundo, pero luego vino La Plata en segundo lugar, para que tengan una idea de la importancia que tenía el diseño de esta ciudad. Y además los servicios públicos respecto a la luz eléctrica, el agua, fue una de las primeras ciudades en el mundo en tener eso. Y se podía ver la luz de las lámparas y de la electricidad cuando se venía en el tren. Hay muchos relatos que dicen que se veía cómo iluminaba la ciudad de La Plata cuando a la noche encendían las lámparas. Y además tenían calles anchas, trazadas linealmente. Era una ciudad muy prestigiosa. Ganó 2 medallas de oro en la Exposición Universal de París como mejor diseño y le entregó a Rocha esa medalla el escritor Julio Verne, que todos ustedes lo conocen por muchos libros que hemos leído. Pero bueno, un libro de Julio Verne se llama Los 500 millones de la Begún, que era la reina árabe en ese momento. Ese libro describe que un gran médico, higienista francés, diseña para la reina árabe una ciudad ideal que tiene una avenida cada 6 cuadras, en 2 direcciones, una plaza cada 6 cuadras, que en el encuentro de esas avenidas tiene estatuas y monumentos. O sea que describe La Plata en 1877 y el plano lo termina Benoit en 1882. Así que acá hay más que pruebas eficientes de que el contacto se dice que puede haber existido entre Julio Verne y Dardo Rocha. A los 7 años de inaugurada la ciudad de La Plata tenía alrededor de 70.000 habitantes. La catedral es la más grande de toda Latinoamérica, por eso también es reconocida. Y para hacer la casa de gobierno se llamó a concursos de arquitecturas internacionales, para que tengan una idea de la importancia que tenía el diseño arquitectónico de todos los edificios públicos de la ciudad de La Plata. Y entre 1882 y 1885 se terminaron todos esos edificios públicos. El nombre La Plata fue propuesto por un gran amigo de Rocha, que es José Hernández, el autor del Martín Fierro. Así que a él le debemos el nombre de esta ciudad. En el diseño de La Plata se reconoce aspectos renacentistas con estilos neoclásicos. Es helénica también en la propuesta de los espacios exteriores de los palacios y tiene una melancolía en la artesanía itálica, ya que la mayoría de los albañiles, como dije, fueron inmigrantes italianos. Buenos Aires tenía que tener el puerto nacional, entonces nacionalizan al puerto de La Plata y sacan el comercio de la ciudad de La Plata. Esto hizo que desde 1900 a 1950 La Plata tuvo un estancamiento debido a esto. Pero lo que sí siguió con mucho éxito fue la gran dimensión universitaria y toda la actividad cultural y diversidad cultural que tiene La Plata. Hoy en día las universidades siguen existiendo, el museo, la cantidad de diversidad cultural de afuera que vienen a estudiar acá hace que La Plata siga manteniendo toda esa cultura intercambiante entre personas. Yo les voy a adjuntar unas fotos que encontré y me pasaron desde la Facultad de Arquitectura y desde la Facultad de Bellas Artes e historiadores amigos, donde muestra cómo era esa construcción
hace 138 años atrás. Tengo fotos de Cantilo, de la calle Cantilo y Centenario, del Camino Belgrano, de la vieja estación, de la estación de tren, la Diagonal 80, así que los invito a ver estas fotos antiguas que marcan el progreso y que vean las similitudes que tienen con cómo es La Plata hoy en día. Espero que les haya gustado y que recorran La Plata ahora con otro sentimiento. Les mando un beso grande y espero poder compartir con ustedes estas charlas en persona.